una comunicación. Y lo que Dios espera de nosotros, que nosotros hablemos y que también Él nos responda, porque esa es la función de la comunicación. ¿Cuántos hemos dejado que Dios nos hable? Por decir, es que te pido por esto, te pido por el otro, es que necesito un carro del año, y David, necesito mi casa, necesito esto, necesito el otro, y a veces no dejamos que Dios nos responda. ¿Sí lo ha visto usted así? A veces como que nos enfrascamos en mucho pedir, mucho, y a veces no esperamos que Dios nos conteste. ¿Cómo Dios nos va a hablar? A ver, ¿cómo lo hará? Dice que le va a mandar mensajes de texto al pastor y ya nos va a hablar. ¿Cómo lo hará Dios cuando nosotros establecemos una comunicación con Él? A la oración. ¿Cómo nos habla? Por eso les decía yo que dice que tiene en la diapositiva anterior, si usted lo ve, a lo mejor no lo... Dice, tiene que aprender también a hablar con su Padre Celestial por la oración. O sea, nosotros tenemos que aprender a hablar. O sea, es lo que cuando un niño habla, ¿qué es lo que hace primero? Cuando usted ve a un niño chiquito, ¿qué empieza a decir? ¿Pero lo dice correctamente? ¿O se expresa correctamente? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar. El niño cuando ya habla correctamente, ¿a los cuántos años es? Cuando ya habla, bueno, digamos, nosotros aunque somos adultos, o ya vivimos un buen de años, decimos, aiga, ¿no? A veces están predicando y dicen, es que haya, perdón, aiga. A veces no nos sabemos expresar. Todavía no sabemos hablar bien, pero un niño, digo, en esas cuestiones, más o menos a los cuántos años se aprende digamos, a expresarse, no correctamente como debe ser, pero sí, digo, ya que se le entienda bien. 4 o 5 años, a los 6 años, 6, 5 años, más o menos un promedio de 5 años. De 5 a 6 años, ya que fueron a la primaria, ya casi saben bien. ¿Nosotros cuántos años llevamos hablando? ¿Cuántos años llevamos hablando? O tratando de hablar con Dios. Por eso les decía yo que tenemos que aprender, o sea, eso también se aprende. ¿Y cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender a orar, hermana Erika? Empezando poquito. Pues tenemos que practicar. El niño que usted lo ve callado y que casi no habla, tarda mucho para hablar bien o establecer una comunicación con alguien. Pero el niño que usted lo ve que es bien perico y que hable y hable, rápido se desarrolla. Entonces nosotros debemos de hablar. O sea, debemos de aprender a hablar. Y eso de aprender es que tenemos, obviamente en el proceso vamos a cometer algunas equivocaciones. Porque ¿cuántos no nos han puesto a orar aquí? Y a veces no hay ni qué decir. Como que se les, sí, el señor, ratón señor. les come la lengua. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no lo han hecho. Porque no lo hacen constantemente. No saben qué decir. Cuando usted habla con alguien o con su amigo, su mejor amiga, ¿a poco se queda así? ¿Se queda así sin decir nada? Hasta nos falta tiempo para platicarle. Así debería de ser la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya deberíamos de conocer a Dios y Dios nos debería de conocer a nosotros. Entonces, el hablar con Dios ya sería una cosa normal, un acto natural de hablar con Él, comunicarse con Él y que Dios nos responde, que nosotros le pidamos, que nosotros le agradezcamos. Por eso dicen que la comunicación es un intercambio de sentimientos.
Porque Dios dice, yo te amo, a pesar de que has sido bárbaro. Yo le digo, gracias Señor, porque me amas, todavía me soportas, todavía así como vivo, todavía tienes misericordia de mí, gracias. Esa es la comunicación con Dios. Nosotros como cristianos debemos de aprender a hablar, y ese es un proceso, o sea, ese es un proceso en el cual nosotros debemos de ir practicándolo. ¿Para qué? Para que podamos aprender bien y podamos tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. El cristiano que no ora no se puede desarrollar espiritualmente, no puede tener un crecimiento. Si usted ve grandes predicadores, grandes líderes, es porque han practicado la oración y esto les lleva a un crecimiento espiritual. O sea, no es de que, imagínense el Gigi Ávila o quién será, quién más, predicadores de renombre, que nunca hayan orado, que no saben ni expresarse con Dios, ¿verdad que no? Entonces nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento espiritual, debemos de aprender a hablar, y va a ser por medio de ¿qué? De la oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, ahora estamos viendo que es hablar con Dios sin cesar, no sin cesar, sin cesar. Entonces cuando dice orar sin cesar, ¿cuándo es? Ahí está, ¿sí lo alcanzan a ver? O creo que yo soy el que ya no veo. Dices, es todo el tiempo. All the time. Entonces nosotros debemos de orar todo el tiempo. Dice, vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18:1. A ver, ¿alguien que le dé lectura? Sí. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Decía que Jesús les había referido una parábola, perdón. ¿Acerca de qué? ¿Sobre qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y qué es una necesidad? ¿Sobre la necesidad de qué? Orar ¿De orar qué? sin cesar. De orar siempre. Eso es lo que Jesús les decía. ¿Saben qué? Ustedes tienen que entender, o ustedes necesitan orar siempre. Dice que hablaba sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. O sea que no quedarse desmayados con tanta oración. ¿O qué a qué se referirá con no desmayar? Pues que no oremos nada más y no oremos nada más. A ver, Josué, ¿qué será no desmayar? Cuando alguien se desmaya, ¿qué es lo que le pasa? Pierde el conocimiento. ¿Pierde qué? Pierde la noción, pierde el conocimiento de las cosas, o sea, se pierde, ¿no? Por eso dice que la necesidad de orar siempre y no, o sea, que no nos perdamos. Que no nos perdamos o que nos hagamos los desmayados. Sí, porque a veces se nos olvida orar, a veces igual, o sea, nos ha pasado que de repente estamos en la mesa ya dándole gracias a Dios, bueno, antes de comer, y agarramos y ya estamos ahí comiendo y después, ¡ay, no oré! ¿Por qué nos pasará eso? ¿Porque tenemos mucha hambre? Porque a veces, porque no es un hábito, porque no lo practicamos. Ahora, en esas vacaciones que hemos estado con los niños, ahora Raquel, a ver Raquel, ahora te toca orar. Ahora Samuel, que nunca
A ver, ahora te toca orar por los alimentos. Ahora a veces está Giovanni. A ver, Giovanni, te toca orar. Mi esposa también. ¿Por qué? Porque debe de ser un hábito en nosotros. Debe de ser un hábito. O sea, si nosotros no lo practicamos, no vamos a aprenderlo. Tiene que ser un hábito, tenemos que tenerlo diariamente. O sea, siempre, siempre. Por eso decía que el Señor les había referido esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre, siempre. Dice, y no desmayar, o sea, no dejar de hacerlo. Dice, ahí la pregunta está, según Lucas 18:1, ¿qué es lo que no debemos hacer en relación con la oración? No desmayar. No desmayar. ¿Qué dice ahí, entre paréntesis? No cansarse de orar. No cansarse de orar. Porque a veces nosotros desmayamos o nos perdemos, porque a veces no vemos la respuesta de Él. Porque a veces nosotros quisiéramos que cuando le pedimos a Dios, Dios así como que con varita mágica, sale, ya está. ¿No? A veces es lo que nosotros quisiéramos.